Bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y compartas. Me dejas un comentario, una manito arriba. Y también quiero mandarle un saludo a todas esas personas que me ven desde México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y en todas partes donde se encuentra y me ve. Un abrazo. Gracias por su apoyo y muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a hacer este precioso osito en anillitas, las más grandes. También te invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy, Teje con Nancy. Mire, ahí va a haber también muchos trabajos en reciclaje, como este perrito, la bailarina, muchos. Bueno, los invito a visitar este canal y a compartir. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con en esta parte. Miren. Esta es mi anillita grande. Aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad. Así. Y aquí vamos a hacer medios puntos. En toda esta orillita vamos a hacer 24 medios puntos hasta llegar aquí. Ya tengo mis 24, pero este último no lo voy a cerrar sino con el color con que voy a hacerlo. En esta parte de arriba voy a agarrar mi blanco y cierro. Este ya yo lo puedo cortar, pero aquí voy a comenzar haciendo mis puntos. Aquí voy a hacer 14 puntos bajos, así, en toda la anilla. Aquí termino y deslizo. Aquí yo voy a hacer un punto, una cadena y voy a continuar haciendo en todo este contorno los mismos 24, pero medios puntos altos. Y aquí continúo haciendo mis 14 puntos bajos. Aquí ya deslizo. Al llegar aquí deslizo, hago una cadena y aquí voy a comenzar haciendo medios puntos bajos. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11. Aquí llego ya 11. Fíjense, aquí llego a la mitad. Aquí agarro 12, una cadena, giro y comienzo a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giro. Y ya este no lo voy a tejer, tejo en este punto. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giro y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 y entro en la puntita así, 6. Mire que me va quedando en esta forma. Entonces ya aquí yo hago una cadena, hago lazada y en esta punta voy a hacer medios puntos altos. 1, en ese mismo punto, 2, 3, ahí, para que me haga esta forma. Y 4, en ese mismo punto, 4. Lazada, entro en el que sigue y hago 1, en el que sigue 1, y en el que sigue 1. Así hago el primer zapatito, miren, que me quede así. Aquí ya yo me vengo, entro y deslizo, miren, deslizando, así. Cuando llegue aquí, en esta parte, aquí, repito lo mismo que hice aquí.
haciendo medio punto. Yo voy a ir haciendo ese otro zapatito y regreso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ya fíjese usted que hice las mismas vueltas que hicimos aquí. 1, 2, 3 y esta es la última 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y esta aquí ya hago una cadena y comienzo haciendo medios puntos. Así. Uno en cada uno de estos. Aquí 3, 4, 5 y aquí en la punta repito haciéndole los aumentos para que me quede el zapatito de la misma forma que en el otro. Aquí yo hago una cadena, entro y giro así, mire, para que me quede lo mismo. Y aquí ya me voy deslizando así de la misma forma de este lado y aquí comienzo haciendo medios puntos. Así vamos haciendo medios puntos hasta llegar arriba donde comenzamos ya la cabeza. Entonces fíjese usted que ya hice aquí mis medios puntos y cuando ya llego aquí ya me comienzo a deslizar hasta llegar al centro donde voy a hacer mi cabecita, aquí, así. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta hago lazada y en la cuarta cadena ahí voy a hacer 12 puntos altos. Aquí termino y deslizo. Así. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y entro en ese mismo punto y voy a hacer aumentos. Aquí deslizo. Así. Hago 1, 2 y 3 cadenas y voy a hacer un punto alto y un aumento. Mire ya cómo nos va quedando. Así. Entonces ya mire cómo nos va quedando. Ahora ya deslizo ahí en mi primer, mire, esta es la cadena. Bueno, yo voy a deslizar en el primer punto alto, así. Aquí yo voy a hacer un punto deslizado, 1 y 2. Hago lazada y voy a pasar 1 y en el que sigue voy a entrar haciendo punto doble alto. En este mismo punto voy a hacer 12 puntos doble alto. Esto es para hacerle la oreja. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, 8. Él le va entrando ahí en ese mismo punto. 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí va a ser lo mismo que hizo cuando comenzamos. Aquí no vamos a entrar en este punto, sino en el que sigue y deslizamos. Así. Y desliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. 8. Aquí hace su doble lazada y cuenta 1 y en el que sigue va a repetir lo mismo que hizo en esta oreja, lo va a repetir en esta. Entonces mire ya cómo nos va quedando. Entonces ya termino mi orejita y yo voy a deslizar los 2 primeros puntos como cuando comencé. 1
y 2. Y aquí hago una cadena y esta hebrita la cortamos. Estas hebritas se pierden por dentro, todas estas hebritas. Aquí vamos a hacerle el hociquito. Aquí le vamos a hacer una cadena, 2 y 3. Y vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4. Lazada, entro y hago medio punto. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Aquí hago lazada y repito haciendo 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3 cadenas y corto mi hebra, así. Aquí cierro mi anillito y corto y cierro el anillo y aquí halo la hebrita y voy a hacer medios puntos. Así, entro en la misma cadena y hago medio punto. Así, voy a hacer un medio punto en cada punto de base. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya corto mi hebra. Así. Y esta hebrita la perdemos por dentro. La sacamos y la perdemos por dentro. Así. Nos quede así. Ahora aquí con un hilo negro y una aguja lanera, usted va a bordarle la nariz. Así. ¿Ve? Pone su hebrita y entra por el anillo. Hace un triángulo. Así. Y esto lo va rellenando hasta hacerle su naricita. Entonces mire ya cómo me queda ya bordadita. Entonces usted aquí en la primera línea la deja. Y aquí vamos a comenzar a colocarle ya su hociquito. Así con un hilo blanco usted va uniéndolo en todo el contorno. Entonces ahora vamos a hacerle los ojitos. En los ojitos usted va a usar un hilo de medio milímetro, el más delgado, y una aguja de 1 milímetro. Y hace un anillo mágico y aquí va a ser su puntito de seguridad y aquí va a ser medio punto. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Aquí cierra su anillito, le va a quedar de lo más chiquitico. Usted le puede poner ojitos movibles o le puede poner ojitos de presión o le puede poner mostacilla. Yo en esta ocasión le voy a poner estas manchitas así, tejidas. Aquí hago mi hebrita y ahora le vamos a hacer aquí en el medio. Usted agarra un hilo, un hilito con una aguja lanera, le hace, entra primero, aquí hace un nudito en esta parte, hace un nudo aquí que le quede bien acomodadito y aquí lo corta en la puntita, así, que le quede nada más esto. Y aquí usted va a entrar en el centro del anillo, así. Y aquí va a colocar ese lunarcito blanco. Y aquí lo asegura haciéndole unas puntadas. Y así hace los dos ojitos. Ya aquí ya tengo los dos ojitos, miren, mis dos ojitos. Usted va
a colocarlo, entra con un hilo de coser negro, usted lo va a colocar así, va a colocar uno aquí y el otro aquí, así, de esta manera. Y aquí vamos a hacerle ahora, mire cómo va quedando, vamos a hacerle los bracitos. Los bracitos usted va a hacer un nudo deslizado y va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se regresa haciendo un medio punto, 2 medio punto lazada y continúa haciendo medio punto alto, 2 medio puntos altos y 3 medios puntos altos. Y hace lazada y continúa haciendo un punto alto, 2, 3. Y en esta última cadena, ahí usted va a entrar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y continúa haciendo en espejo lo mismo que hizo de este lado. Y así hace los dos bracitos. Entonces, ya mire los dos bracitos con una aguja lanera, usted lo va a poner de esta forma. Así. Aquí usted ve su anillita y ahí usted va a colocar su bracito. Así. Y de este lado va a coser el otro. En este lado también, donde está justo la anillita, la mitad. Mire ya cómo nos queda. Ya con su bracito. Este usted lo va a colocar así, porque yo le voy a poner un corazoncito así. Pero si usted desea hacerlo como usted le hace su corazoncito y simplemente lo dobla aquí. Aquí yo le voy a poner un ramito de flores, entonces yo lo voy a doblar así. Aquí con esta misma puntada, con esta misma aguja, usted aquí va a asegurar su cabeza. Si usted la quiere así, como está derechita así, usted se la pone. Si la quiere así, usted la coloca así. Si la quiere de este lado, usted se la coloca de este lado. Yo se la voy a poner fija, así. Que le quede ahí. Entonces yo con esta hebra lo aseguro aquí. Entonces mire ya cómo nos va quedando. Ya con su cabecita aseguradita. Y aquí ahora vamos a hacerle el corazón. Usted va a hacer un anillo mágico y aquí va a hacer 1, 2 y 3 cadenas, 4 cadenas, hace doble lazada y hace un punto doble alto, 2 y 3 puntos doble alto, una lazada y hace 1, 2 y 3 puntos altos, una cadena y un punto doble alto, así una cadena y hace un punto alto. Seguimos haciendo 2 y 3. Aquí hace doble lazada y hace 1, doble lazada, 2, doble lazada y hace 3 puntos doble alto. 1, 2, 3 y 4 cadenas, entra y desliza. Y aquí a la suegra y así le queda el corazoncito. Este corazoncito se lo vamos a colocar aquí. Y usted le pone su bracito así. Entonces ya mire, vea, le puse el corazoncito. Usted le pone un ramito de flores, usted le pone un corazón, lo que usted desee, usted lo viste, lo decora como usted desee. Yo le voy a poner ramitos de margarita y esto se lo ponemos así. Ahora que yo se lo coloque, regreso con el resultado final.
Entonces, amiga, mire, mire qué precioso nos queda. Usted le pone su ramito, le pone unos globos y aquí usted le pone su imán o le pone para llavero. Lo que usted desee, usted se lo pone. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.